El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió el sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Homilía para el 16º miércoles del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 16, 1 al 5 y 9, 15. En ella se nos habla precisamente de la provisión, de este Dios que provee las necesidades de todos y cada uno de sus hijos, aún las más elementales, como lo es la de proveer alimento. Los israelitas han llegado a la otra orilla del Mar Rojo. Han sido liberados y han visto derrotados a sus perseguidores egipcios. Ahora se encuentran en la parte occidental del Sinaí, frente al desierto. Han alabado al Señor por el acontecimiento de la salvación que les ha otorgado, pero les falta la perseverancia en la confianza en Dios. En cuanto llegue el primer obstáculo, empiezan amargas murmuraciones. Echan de menos el Egipto de su esclavitud. Piensan con nostalgia en el pan y en la carne con que se saciaban cuando se encontraban en aquella tierra. La murmuración constituirá uno de los pecados capitales y más constantes a lo largo de todo el trayecto del Éxodo. Una murmuración que muestra la poca fe, la poca confianza en Dios, el carácter opaco de aquellas mentes que no parecían tener en cuenta todo lo que Dios hacía afectuosamente por ellos, y no precisamente en último lugar. La mezquindad y tacañería de su corazón respecto a Moisés. El mismo Moisés dará a Israel la denominación de pueblo de dura cerviz, que se repetirá después constantemente a lo largo de la historia de Israel, y volverá también en otras ocasiones en el lenguaje de los profetas. Sin embargo, en contraste con esta actitud del pueblo, Dios responde con una inesperada y generosa magnanimidad, otorgando a los israelitas dos nuevos prodigios: la abundancia del maná, el pan bajado del cielo, y de las codornices,
que saciaron el hambre del pueblo y lo llenaron de alegría. Pero Israel no supo agradecer al Señor aquella nueva providencia. Como leemos en el Salmo 78, versículo 32, usado hoy como salmo responsorial. A pesar de todo, volvieron a pecar sin tener fe en sus maravillas. Misterio de ceguera, de abyección, de miseria espiritual, que a duras penas se compagina con la espléndida generosidad de Dios. Este es el misterio del corazón del ser humano, con sus inexplicables respuestas. Estamos hablando de la historia de salvación del pueblo elegido, del pueblo de Israel, del pueblo que fue sacado de la esclavitud, guiado, conducido, acompañado, sostenido por Dios, que es amor, fidelidad y misericordia. Pero si nosotros volteamos a ver nuestra propia historia, ¿cuántas veces, año tras año, el Señor nos provee lo necesario solamente para alimentarnos corporalmente? Y diariamente nos provee para alimentarnos espiritualmente. Y sin embargo, no somos capaces de corresponder a esta magnánima generosidad. Somos mediocres, somos medidos, somos desconfiados y criticones también. Si nosotros nos volviéramos al Dios del amor y de la misericordia, si fuéramos capaces de encontrarnos realmente con Él y solamente agradecerle, nuestra vida sería más plena, más feliz y más confiada. En el Evangelio, todo el capítulo 13 de Mateo está consagrado a la enseñanza de las parábolas de Jesús y a la explicación de algunas de ellas. En total aparecen 7 parábolas sobre el tema del reino, recogidas por el evangelista en este capítulo. Tienen como escenario más que sugestivo el lago de Genezaret y la barca desde donde habla Jesús. De ahí que, por lo general, estas parábolas reciban unas veces el nombre de parábolas del lago y otras el de parábolas del reino. Mateo pretende mostrar con estas palabras la fuerza misteriosa del reino de Dios, que a través de muchos obstáculos vence al mal arraigado en el mundo. La primera de estas parábolas es la del sembrador, bajo las sencillas apariencias de una descripción de la siembra, circunstancia conocida por todos. La parábola brinda una gran enseñanza, comprensible en buena parte para todos, en virtud de la magistral plasticidad del relato. En primer lugar está en el sembrador, que representa al mismo Jesús, y la semilla, que es la palabra de Dios. Vienen a continuación las diferentes clases de tierra con sus obstáculos y las diferentes vicisitudes que encuentra la semilla en su crecimiento. En función de las dificultades con que se encuentre, la semilla se desarrollará o morirá, e incluso llegará a secarse y morir. El último cuadro de este crescendo en la carrera de obstáculos nos muestra la tierra buena, que se abre de manera generosa para recibir la semilla. Aparece asimismo un detalle tomado de la experiencia cotidiana de la cosecha. En la misma tierra buena se produce una cantidad diferente de fruto.
pues algunas espigas dan el 100 por uno, otras el 60, otras el 30. En la parábola, todo está en función de un solo resultado: el nacimiento y el crecimiento de la semilla. Esto tiene una analogía muy precisa con la vida de la humanidad, con la vida de cada ser humano cuando es engendrado. Cómo la semilla encuentra una tierra firme para poder ser engendrado y crecer y nacer. O bien, si la tierra no es buena, si la tierra no está abonada con el amor, la misericordia de Dios, será una tierra infértil que mate la semilla de su seno. Cuidado con esto. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de hoy nos brindan dos enseñanzas más que preciosas: la de la historia de la salvación y la de las parábolas del reino. La lección de la historia del Éxodo nos muestra el obrar de Dios, su providencia y su salvación, y, además de esto, su presencia y su generosidad. El pueblo de Israel empezó de inmediato con sus murmuraciones, olvidando los prodigios del poder de Dios. Sin embargo, Yahvé, en vez de castigarle y hacerle ver su justicia, le concede cuanto desea y en una cantidad desmesurada. Esta página del Éxodo nos ayuda a conocer más el corazón de Dios, a conocer las insondables riquezas de su providencia, muy alejada de nuestras mezquindades y de nuestros cálculos egoístas. Lo que nos enseña el fragmento de hoy será después una constante en toda la historia bíblica, destinada precisamente a revelarnos la infinita bondad de Dios. Basta confiarse de Dios, basta con tener fe en Él. Normalmente esta fe y esta confianza brotan de corazones que intentan serle fieles, complacerle en todo, como hizo Jesús, que fue alimentado también por ángeles después de las tentaciones del desierto. La otra enseñanza extraída de las parábolas consiste en hacernos ver que Dios posee un reino en este mundo, un reino totalmente diferente del mundo, de la política o de la economía de los hombres. Es el reino de la salvación, de la entrada del hombre en la atmósfera de Dios. Es el reino de su presencia, descubierta y creída entre nosotros, de su bondad experimentada, de su proximidad sentida y agradecida. Ambas lecturas, complementarias, tratan del obrar misericordioso y espléndido de Dios con todos los que le conocen y le aman. Y en ambas se revela la respuesta por parte del hombre. Queridos hermanos y hermanas, estamos ante el reto de responder y corresponder al Dios del amor y de la misericordia de manera totalmente agradecida y generosa. Pidámosle al Señor, por la intercesión de nuestra Madre Santísima y de San Lorenzo de Brindis, capuchino, que nos conceda la gracia de poder vivir
volcada nuestra mirada y nuestro corazón al Dios del amor. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Vuelva a ustedes su rostro y les mire con amor. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.